Muy buenas tardes, profesoras y compañeras. Esta mañana les voy a estar hablando sobre los autores y los aportes en la educación. El primer autor que presentamos es Sócrates. Sócrates utilizaba la mayéutica, que esta consiste en emplear el diálogo como instrumento para llegar al conocimiento. La idea básica de Sócrates consistía en que el maestro no debía inculcar al estudiante, sino que por medio de preguntas él podía llegar al conocimiento. Para él consistía en sacar al niño de la ignorancia por medio del método filosófico. Por su parte, Platón crea la primera academia, en donde hacía énfasis en las matemáticas, en la astronomía, en la medicina y en el desarrollo de los valores. Él proponía que no se debía obligar a nadie a que pudiese aprender, sino que solamente se le mostraba el camino y él solo iba experimentando su conocimiento. Aristóteles es considerado el padre de la biología. Describe la educación como infinita, se basaba en la lógica y planteó los juegos didácticos como método de aprendizaje. Este se paseaba por los jardines y por los parques explicándoles a sus discípulos y estudiantes las diferentes reflexiones y principios. Marco Antonio Quintiliano crea la jornada de temporalización. Su método se basó en la música, filosofía y lectura. Él recalcaba que el estudiante debería redactar, practicar y autocorregirse. Juan Luis Vives, el primer pedagogo sistemático, desarrolla el método inductivo, defendía la gramática, la poética y la retórica, empleaba la psicología en la educación y explicaba que la bondad y la sabiduría deberían acompañar la formación de los estudiantes. Juan Amós Comenius, padre de la didacta, se basó en enseñar de forma escrita. Se basaba en que el alumno debe comprender, entender y practicar para llegar así a un conocimiento excelente. Él sostenía que debería haber una relación muy estrecha entre el docente y el estudiante y siempre recalcaba que se debía leer la Biblia en casa. Jean Rousseau. Este planteaba que el protagonista de la educación siempre debe ser el niño y no el maestro. Por su parte, él estimulaba el deseo de aprender y sostenía que la educación comienza desde el nacimiento, que la infancia es un periodo de aprendizaje imprescindible para el niño. Planteaba la educación individualista y naturalista. Joan Pestalozzi defendía el individualismo del niño y la necesidad de que el maestro se preparara de forma integral para poder impartir los conocimientos. Incluyó la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. Perfeccionó la lectura y el lenguaje y propuso una reforma completa en donde proporcionaba que la educación fuese más democrática. Federico Herbert es el iniciador de la pedagogía como ciencia. Decía que la práctica pedagógica es un despliegue de saberes, conocimientos y metodología. Construyó una didáctica fundada en psicología, cuyo concepto es el interés como principio fundamental de la vida. Federico Frobel fue el fundador de los jardines de infancia. Su método se basó en el paidocentrismo, que es que el niño es el eje principal de todo aprendizaje. En el naturalismo, que el niño debe estar ligado con la naturaleza como método de aprendizaje. Y el activismo fue un precursor de la escuela activa. John Dewey. Este sostenía que el niño tenía muchas más experiencias fuera del aula de clase. Se opuso a la escuela tradicional, practicaba los valores morales y sostenía que el pensamiento debía cumplir un papel instrumental y mediador en la vida del alumno.
María Montessori fomentó el desarrollo de las aulas abiertas. Con esto revolucionó al mundo, ya que sostenía que la educación infantil, el niño debería ser el protagonista de todo proceso. Se basó mucho en la educación personalizada, ya que ella se basaba en que todos los niños no aprenden de la misma manera. Usaba como método de aprendizaje los juegos didácticos y en base a esto se creó el método Montessori, que es el proceso de ensayo y error. Celestine Freinet creó el trabajo por talleres, generó cambios en las relaciones profesor-alumno y escuela y saber, animaba a ofrecer un papel activo a los niños. Realizó una acción educativa en donde decía que la teoría y la práctica tenían que ir ligados para poder que hubiese un conocimiento integral. Jorge Kirchsteiner fue el fundador de la Escuela Trabajo, en el que proponía que la experiencia y el conocimiento deberían ir ligados, y esto se podía lograr con el tomar una labor específica profesional. Hizo énfasis en la individualidad. Eduardo Claparède afirma que la infancia nunca debe ser detenida. Considera la necesidad del ser humano de saber, investigar y trabajar. Crea el método de educación funcional, que se basa en desarrollar las actitudes individuales para llegar a un bien común. Sostiene que la diferencia de los individuos hace que la sociedad avance. Paulo Freire crea la campaña de alfabetización. Sostiene que para reducir el pensamiento domesticado se le debe dar tiempo a la lectura y a la praxis, y propone la pedagogía de la liberación.